Como yo no soy un gran especialista en el sector inmobiliario, simplemente me compré la casa con una hipoteca, pagué la hipoteca y ya está. Entonces, bueno, pues aquí de lo que se trata es de hablar de temas económicos y que ustedes vayan sacando todo aquello que puedan a favor de lo que sería su experiencia en el sector inmobiliario. En principio, voy a hablar de los grandes retos que tiene este país para 2016 y 2017. Y en esos grandes retos, a ver, esto sí pasa, ahora pasa, en primer lugar me gustaría plantear un poco lo que sería, grosso modo, los puntos en donde yo creo que hay al día de hoy unas mayores complicaciones. En primer lugar, tenemos un escenario económico que es un escenario de incertidumbre, escenario económico a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, en donde hay conflictividad, en donde tenemos el Brexit, en donde en consecuencia tenemos unas inestabilidades como por ejemplo en Estados Unidos, que no sabemos si al final ganará Hillary Clinton o Donald Trump, en Europa con elecciones, el año que viene en Alemania, en Francia, y esto, pues quieras que no, contagia a lo que sería la economía española. Pero dentro de la economía española hay una serie de preguntas que yo me hago, que iré respondiendo a lo largo de los próximos minutos, que sería si tenemos una recuperación económica sólida. Pero, en primer lugar, yo lo que diría es si tenemos recuperación económica. Por tanto, quiere decir que plantearé la primera pregunta y luego hablaremos de la solidez de esta recuperación económica. Lo ligo con lo que es el modelo económico y productivo y el patrón de crecimiento de España, en donde ya saben ustedes que la construcción ha tirado mucho, y luego también el turismo. Ahora tenemos mucho turismo, pero hay que pensar si al margen de turismo tenemos otras cosas que sí que las tenemos y si se saben explotar adecuadamente. Tenemos un problema de paro. El problema de paro yo creo que es ya un problema totalmente congénito, que hay que buscar soluciones y se habla de reformas laborales, pero en cualquier caso no encontramos aún el camino para salir. Tenemos un problema de salarios en España, en donde la comparación con lo que sería el mundo, el entorno en el que nosotros estamos, nos indica que los salarios en España son flojos, por tanto quiero decir que también pensando en capacidades adquisitivas cara al futuro van a haber aquí algunos inconvenientes, y tenemos un problema muy grave que es de déficit público y de deuda pública, que yo creo que la población en general no es del todo responsable sobre lo que se nos viene encima. Dicho esto, tenemos más retos de la economía española, como en primer lugar una clase política que está absolutamente alejada de la realidad y que no tiene ninguna empatía por lo que está ocurriendo. Tenemos una presión fiscal que es tremenda, una presión fiscal que de nuevo va a tomar como objeto del deseo el sector inmobiliario. Tenemos unos excesos burocráticos y una inflación legislativa insoportable. Tenemos pensiones, tenemos consecuencias de la longevidad, tenemos financiación de comunidades autónomas y finalmente el último punto sería el saneamiento del sector financiero, que prácticamente parece que ya está acabado. Bueno, a partir de aquí de lo que se trata es de que yo les vaya explicando un poco cómo va todo. Y el primer punto sería el del escenario económico mundial y europeo. Fíjense que lo intento adornar, lo intento presentar con lo que sería unas fotografías. De un lado Hillary Clinton, de otro lado tenemos a Donald Trump, ahí está Obama y luego el Brexit. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que el mundo está desenvolviéndose con unas tasas de crecimiento que en principio podríamos decir que son algo modestas. Si vemos la previsión del Fondo Monetario Internacional, que hace pocos días dio a conocer, vemos que el crecimiento de la economía mundial en 2016 perderá un poquito de fuelle, que en 2017 se incrementará y que las economías avanzadas, tal y como pueden ver, son economías que no crecen al ritmo que crece la economía mundial, con lo cual parece como si estuvieran dando síntomas de un cierto agotamiento. Estamos hablando de un crecimiento del 1,6 y del 1,8. Esto sería a nivel de economías avanzadas, y si nos vamos a lo que serían los grandes ejes, de un lado Estados Unidos y de otro Europa, pueden ver que Estados Unidos crecería en 2016 al 1,6, mientras que el próximo año crecerá al 2,2 y Europa crece al 2%, pero el próximo año crecerá al 1,8. Por tanto, quiere decir que estamos ante lo que sería crecimientos realmente muy modestos como para que las cosas vayan bien. Estoy ahora centrándome en la eurozona.
eurozona, es decir, donde estamos nosotros. ¿Cuál es la previsión de crecimiento de esta Europa a la que pertenecemos? Tal y como pueden ver, la previsión de crecimiento es mala. El 1,7 este año, pero el 1,5 el próximo año, y a partir de ahí tenemos Alemania, tenemos Francia, tenemos Italia, tenemos España, que como pueden ver España es la que marca el paso dentro del crecimiento de la economía europea. Pero las economías, la alemana flojea, la francesa está tocada y también la italiana. Y si vamos un poco más allá, para ver otros países que nos son próximos, tenemos Japón, que siempre va creciendo poquito, como poquito, pero va creciendo. Luego Reino Unido, en donde el impacto Brexit se va a ir notando. Vean que del 2,2 al 1,8 al 1,1. Y Canadá, que está ahí, ese rincón que está arriba de Estados Unidos. Vean cómo va ellos tranquilamente rehaciendo lo que sería su marcha económica. Por tanto, esto es lo que nos va a pasar. Esta es la previsión para el año que viene, en donde yo querría decir que siempre es posible que el Fondo Monetario Internacional se equivoque, porque siempre se equivoca, pero es un tema de décimas. Por tanto, lo que me interesa resaltar sería la tendencia. ¿Qué va a pasar en los países emergentes? Bueno, en los países emergentes, en primer lugar, la gran China va perdiendo un poco de fuelle a nivel de crecimiento. China ha crecido a tasas del 12, del 14% en los últimos años, está reordenando su economía, está mirando más hacia lo que sería el mercado interior y tal y como pueden ver, en principio pierde un poco de fuelle, aunque realmente un 6% es un crecimiento auténticamente brutal. Me voy a la India tiene un crecimiento pausado. Recuerden que la India ha hecho una apuesta por talento, por I+D, y esto le está dando rendimientos, crece, mantiene el crecimiento, por tanto un crecimiento absolutamente sostenible. Y luego ya me voy a otros países que también están dentro de nuestro entorno, Brasil, México, Rusia, en donde, como pueden ver, Brasil, por ejemplo, tocada en un año en el que se han celebrado Juegos Olímpicos después de que se celebraran los mundiales de fútbol. México, que va a remolque de Estados Unidos, y según quien sea presidente en Norteamérica puede ser que haya cambios en la economía mexicana. Y Rusia, que está tocadilla esperando lo que va a ser la inyección, el empuje de los mundiales de fútbol 2018. Y a partir de aquí otros países como Turquía, Polonia, Sudáfrica. Esto es una primera visión para que sepamos cómo está el mundo, cuáles son previsiblemente las tendencias que se van a marcar en este cierre de año y en lo que corresponde al año 2017. La pregunta es la recuperación sólida de la economía española cuando el viento de cola toca su fin. Nos hemos beneficiado de lo que era el precio del petróleo, nos hemos beneficiado de los intereses, del San Mario Draghi, que aquí lo ven, siempre una fotografía de él porque de alguna manera nos ilumina, va comprando toda la deuda pública, va comprando toda la deuda privada, pero hay un momento en el que la pregunta que tienes que hacerte es: y Mario, ¿cuándo acabará este festival? Y claro, cuando acabe este festival las cosas ya no serán tan maravillosas como lo han sido hasta ahora. Primero, acá es el PIB. ¿Me dejas el micrófono, el otro, porque así me puedo mover? Porque si no, el problema mío es que estar aquí quieto parece que esté... gracias, está ya conectado, sí. Acá, ahora ya lo ponen perfecto, hombre, muy bien. No, más que nada para que ustedes lo vean, porque yo creo que es interesante resaltar que la economía española desde el año 2002 hasta el año 2016 ha ido creciendo, pero me gustaría que vieran por un momento cuál es el volumen de nuestro PIB en el año 2015. En el año 2015, el Producto Interior Bruto, tras la revisión que el día 14 de septiembre hizo el Instituto Nacional de Estadística, se ha quedado en 1.075.000 millones de euros. Es decir, que ese 1.075.000 millones de euros, como pueden ver, está por debajo del 1.080.000 millones del año 2010. Con lo cual quiere decir que la pregunta que nos hemos de hacer es: recuperación de la economía española, ¿en qué sentido? ¿Cómo la entendemos? Porque luego también lo que yo estoy viendo es que acá hay un encefalograma plano a nivel de economía, y que vean cómo en principio para este año 2016 se nos había dicho por parte del gobierno tendremos un PIB de 1.120.000 millones, y de momento el Banco de España lo está estimando en 1.100.000 millones. Es decir, cuando yo veo esta perspectiva temporal, lo que estoy realmente
comprobando es que la economía española no tira. Es decir, es una economía que ha tenido un paso hacia atrás, que ha hecho algún paso hacia adelante, pero que no despega. Por tanto, esta sería mi primera preocupación a nivel de recuperación económica. Pero también me gustaría, en este caso, ver un poco cuál ha sido el papel de España dentro del concierto económico mundial. Es decir, dónde estábamos ayer, dónde estamos hoy y dónde estaremos mañana. Para ello, tomamos los datos del Fondo Monetario Internacional y en el año 2003, que era cuando José María Aznar era el presidente del gobierno en este país, nos convertimos en el último país del G8. Era el momento de estar en todos los eventos importantes y vean que nuestra economía estaba por detrás de Italia, China, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón y Estados Unidos, pero por delante de Canadá y México. En el año 2004 la economía española vuelve a repetir posición y la economía española se sitúa también otra vez en la octava posición. Solo hay un pequeño detalle: cuando en el año 2004 nos ofrecieron el sillón en el G8, el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que no, porque España lo que tenía que hacer era liderar la alianza de las civilizaciones con Libia, Gambia, Turquía, etcétera, que fue realmente un invento que no salió del todo bien. Si nos vamos ahora al año 2015, para que ustedes se sitúen, esto está en millones de euros, lo otro eran datos del Fondo Monetario Internacional en millones de dólares, esto es de Eurostat. Vean que España está en la 14ª posición en el ranking económico mundial, con lo cual quiere decir que en estos años hemos sido capaces de bajar de la 8ª posición a la 14ª posición. Pero vean que al lado nuestro tenemos a México, que estamos ahí rivalizando, tenemos a Indonesia, tenemos a Holanda, a Turquía, Arabia Saudí, pero por delante nuestro está Australia, está Rusia, está Corea del Sur, está Canadá, está Brasil, está Italia, está India. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que evidentemente recuperación de la economía española, pero chico, dentro del pelotón vamos hacia atrás, por tanto nos vamos recuperando, pero vamos mal. ¿Cuál es la previsión, de acuerdo con lo que presentó el otro día, hace 2 semanas, el Fondo Monetario Internacional de las economías mundiales para los años 2016 y 2017? Tal y como pueden ver, estaremos en la 14ª posición. Es decir, que la economía española, dentro de lo que va a ser un corto plazo, no va a prosperar, no va a salir hacia adelante y estamos dentro de lo que sería, pues miren, si ustedes quieren comparar la liga con lo que sería esta liga, pues piensen que estamos cerca de posiciones de descenso. Para la mayoría de ustedes no pasa absolutamente nada porque este mundo no lo conocen, porque son del Barça, pero para los que somos del Español, evidentemente sabemos, pisamos y sentimos lo que sería aquella ansiedad típica de lo que podría ser el pozo de la segunda división. Si al final resumo desde el año 2000 hasta el año 2021 cuál va a ser la posición de la economía española en el concierto mundial, veo que tuvimos un momento que oscilaba entre 2003 y 2009 en donde nuestra economía se movía entre las 10 primeras y por encima de las 10 primeras, pero a partir de lo que fue ya el año 2010 hemos ido cayendo y por tanto esta situación me lleva a mí a hacer una petición en voz alta. Yo no necesito políticos, ni necesito gobierno, ni que pacten unos, ni que pacten los otros, ni nada, porque estos son los que nos han llevado hasta aquí. Por tanto, quiere decir que no necesitamos a esta gente en absoluto. Yo necesito a un Moisés que nos lleve hacia una tierra prometida, ese Moisés que nos lleve a la tierra prometida y que nos marque el paso. Son 40 años de viaje a la tierra prometida, dando vueltas y dando tumbos, pero yo creo que al día de hoy con un GPS Moisés económico sería capaz de llevarnos bien. Porque hay otra cuestión que también quiero resaltar y es la comparación del PIB de España con el de Italia, el de Francia y el de Alemania. Observen que estoy comparándolo con lo que son las otras 3 grandes potencias de la zona euro. Y tal y como pueden ver, nuestra economía, me sitúo aquí en lo que sería el año 2015, es una economía que realmente está muy por debajo de la italiana, de la francesa y de la alemana. Pero claro, hay una cuestión que es clave. ¿Cómo diantre puede ser que la economía italiana tenga un peso del 60% superior a la economía española? Con lo cual, cuando nosotros estamos pensando en lo que podría ser la imagen, la proyección de España en el mundo, creemos que tiene que tener mayor peso nuestra economía que la italiana. Pero esto es así y esto no se resuelve. Estamos muy alejados, nos dobla prácticamente la economía francesa y la economía alemana prácticamente nos triplica. Por tanto, quiero decir que hay que hacer muchas cosas
para cambiar lo que sería esta situación. Si miro ahora cuáles son las previsiones que el Banco de España presentaba el pasado día 23 de septiembre, en cuanto al crecimiento del PIB hay casi coincidencia con el Fondo Monetario Internacional, pero hay algunas cosas que a mí me interesa resaltar hoy aquí y ante ustedes. En primer lugar, el consumo privado va a ir desacelerándose. Vean que en el año 2016 el consumo privado crece en un 3,4%, pero en 2017 y 2018 va a perder lo que sería esa fuerza. Vean que el consumo público, también un tema clave, está totalmente parado, es decir, está estancado, y vean que la formación bruta de capital fijo, por tanto lo que nos lleva a hablar de la inversión de un lado en bienes de equipo, de otro lado en construcción, es una inversión que la de bienes de equipo va a ir aflojando un poquitín, mientras que la inversión en construcción, que es lo que les afecta a ustedes, esto parece que se va a ir reanimando. Por tanto, yo creo que vamos a vivir un cierto repunte del sector de la construcción. En cuanto a exportaciones e importaciones, vamos de aquella manera, no es que haya grandes cambios drásticos, y fundamentalmente vean que el elemento clave para que la economía española crezca va a ser la demanda nacional. Por tanto, quiero decir, de un lado el consumo privado y después de otro lado también lo que sería la inversión en bienes de equipo, y la demanda exterior poco va a aportar. Si vemos el IPC, estos han sido años muy buenos, ahora estaremos este año con un menos 0,3%, pero en 2017 y en 2018 los precios van a aumentar. Si los precios aumentan, por ejemplo, en 2017 el 1,5% el IPC, y a los pensionistas se les ha revisado el 0,25%, eso quiere decir que antes de final de año habrá elecciones porque perderán su poder adquisitivo. Y en cuanto al empleo, bueno, pues en principio parece que se crea empleo, pero vean que el ritmo de creación de empleo no es el mismo ya en 2017 y en 2018 que en 2016. Vean también que hay algo que nos sirve un poco de alivio, que sería la tasa de paro, que es una tasa de paro que en principio iría disminuyendo, aunque no de una manera brutal. Dicho esto, es el momento en el que, tras haber comprobado cuál es la evolución de nuestra economía, yo me hago la pregunta del modelo económico productivo y el patrón de crecimiento que tenemos aquí en España. Y me hago varias preguntas. La primera es si algún político piensa en esta España dentro de 10 años. En segundo lugar, qué país y cómo lo vamos a dejar a nuestros hijos. En tercer lugar, esa encrucijada entre el cortoplacismo y el largoplacismo. Y la otra pregunta que es clave es si tenemos estadistas. Yo creo que tenemos oportunistas de votos en determinado momento, pero no estadistas. Y luego la pregunta, en consecuencia, es si estamos avanzando en un cambio de modelo que asegure el crecimiento sostenible de nuestra economía a largo plazo. La previsión que hace el Gobierno en cuanto a lo que sería el crecimiento del PIB me dice en 2016 será de 1.120.000.000, en 2017 aumentará y en 2019 será de 1.262.000.000.000. Bueno, la pregunta es, esto es una alegría, que quiere decir que el futuro está exento de escollos, de parones, de tropiezos, con lo cual el ritmo de crecimiento de la economía española sería para mí demasiado fuerte. Teniendo en cuenta que la economía española además tiene una composición en su PIB que yo ahora, porque aquí están, hay varios años, les voy a intentar explicar. En color verde está un sector en donde yo creo que España no tiene competencia alguna. Es el sector del campo, es el sector agrícola, es el sector ganadero, es el sector de la pesca, y sin embargo, como ustedes pueden ver, la aportación que hace al PIB es muy pequeña. Por tanto, yo creo que este es un sector que hay que potenciar de todas porque España no tiene rival en el mundo. En segundo lugar, tenemos en color azul la industria. La industria ha ido cayendo, la industria ha vivido momentos buenos. Aquí empezamos en el año 2003 y ahora parece que se está reanimando algo en 2015. Pero hay un sector que es un sector desaparecido en combate debido a las circunstancias, que es el sector de la construcción, que ha habido unas aportaciones muy importantes en los últimos años, pero que sin embargo ahora están de capa caída debido a las circunstancias. Particularmente soy de los que cree que el sector de la construcción habría que animarlo, habría que empujarlo, habría que reactivarlo. Y
sobre todo por una razón muy sencilla, porque el sector de la construcción también es un creador de empleo importante y además tiene un efecto locomotora sobre la industria auxiliar. Por tanto, yo creo que aunque tuviéramos algún que otro desfase de déficit, tengamos algún problema de deuda pública, tengamos problemas de estos que tenemos, tendríamos que mirar la posibilidad de que desde las instancias oficiales y públicas se animara a ese sector para darle vida. ¿Por qué? Porque el problema de España es que todo está concentrado en el sector servicios, tal y como pueden ver. Y el problema de España, que esté concentrado en el sector servicios, quiere decir que tiene una gran carga de lo que sería el tema del turismo. Pero este sector servicios y este sector del turismo no es un sector de lujo, es un sector, digamos, de batalla. Por tanto, no tenemos alto valor añadido. Y en consecuencia, yo creo que nosotros nos hemos de mover más hacia una construcción que sea consciente y una construcción que hoy no es la misma que había 5 años atrás y sobre todo sector industrial y el sector agrícola y ganadero. Hay algo más, está cambiando el patrón de crecimiento económico en España, nuestro modelo económico del siglo XXI, el que tenemos aquí, me hago la pregunta de si es el adecuado para competir en este siglo XXI. Hay que pensar en varias circunstancias. Una cosa es que la gente compre pisos, otra cosa es que la gente alquile pisos. Esto es maravilloso, esto es fantástico, pero hay un pequeño detalle. Piensen que acá cada vez va a haber menos gente trabajando, porque ya se ha impuesto la robótica, una robótica que no es solo robótica a nivel, digamos, de construir un piso, una casa con ladrillos o que sea, como es el caso de la fotografía que aparece aquí, sino también para economistas, para abogados, para ingenieros. Por tanto, quiere decir que tendremos que tener otras habilidades especiales. Pero luego también tenemos la era digital, que está provocando una transformación de miedo, en donde la banca va otra vez a reajustar plantillas y pueden ser que más de 20.000 personas vayan a la calle en los 2 próximos años. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Hombre, estamos viviendo un momento que es un momento realmente apasionante. Yo sé que España no es América, yo sé que nuestros políticos no son los suyos, hoy por hoy, y el modelo económico productivo y el patrón de crecimiento Made in Spain es un patrón de crecimiento que acá no acaba de encajar. ¿Por qué? Vean cómo ha evolucionado la economía desde el año 60, cuando yo era un niño que iba con pantalón corto. Yo no sé si puedo bajar y así estoy más cercano a ustedes, ¿no? Sí, mucho mejor, ¿no? Así, porque si no, ahí arriba oyes las gentes que hablan, deben estar bebiendo alcohol y tal, ¿no? Y en cambio aquí estamos más en la intimidad. Bueno, pues vean, aquí nosotros tenemos el tema de cómo estaba en el año 60, 70 hasta 2015 el peso sectorial dentro de nuestra economía. Vean que la agricultura era importante, representaba el 22,3% de la economía y ahora representa solo el 2,3%. Por tanto, estamos ante un sector que ha perdido por completo protagonismo, pero hay otro sector que es preocupante, que es la industria, que del 28,7% ha bajado al 15,5%. Por tanto, quiere decir, paulatinamente nos hemos ido desindustrializando. Vean que la construcción ha tenido sus momentos más alegres entre los años, yo diría 70 a 2012, pero luego la construcción ha caído como consecuencia de la crisis que estamos viviendo. Y luego los servicios, en definitiva, que es lo más fácil, es lo que se ha ido potenciando del 43,5% al 68%. Esto en paralelo comporta un movimiento importante de empleo. La agricultura, que absorbía el 40% de la gente que trabajaba en el año 1960, ahora solo absorbe al 4%. Hay un efecto de emigración, hay un efecto de automatización y hay un efecto de dejar el campo, de abandonar el campo. Por tanto, quiere decir que aquí se ha perdido una fuerza importante a nivel laboral. Vean que la industria, que llegó a tener en el año 80 el 27,2% de la gente que trabajaba, al día de hoy solo tiene el 14%. Y vean que la construcción, que más o menos ha ido trampeando en los 2 últimos años, 14 y 15, realmente ha perdido peso a nivel de empleo. Y tal y como pueden apreciar, los servicios ahí están, que van acaparando lo que sería prácticamente a todos los españoles que trabajan. Por tanto, esta es la lectura, una lectura que yo creo que tendremos que modificar, porque además, cuando yo pienso en el sector industrial, veo y hablo del PIB de España y de la calidad. Hombre, yo veo que aquí hay algunos elementos nocivos. Por ejemplo, impuestos elevados. España se ha convertido prácticamente en uno de los países con impuestos más elevados. Sin ir más lejos, no España, sino
Cataluña, donde estamos ahora, es la zona del mundo que tiene los impuestos más elevados del mundo. Por tanto, no hay ningún otro país que tenga tantos impuestos. La energía es muy cara, la energía es la más cara de Europa. Las cotizaciones sociales son las más altas que hay ahora, un momento que las van a aumentar otra vez, pero son las más altas que hay en el mundo también, o en el mundo occidental. Los costes financieros los más altos del mundo, y las trabas administrativas y la burocracia, ustedes la conocen perfectamente, es auténticamente insalvable. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que solo hay hándicaps. Esto ha provocado un proceso de desindustrialización, de deslocalización, de relocalización, y vean que si en los años 80 la industria representaba el 31% de nuestra economía, hoy representa el 15,46%, incluyendo aquí a la industria energética. Por tanto, quiere decir no lo que sería industria manufacturera exclusivamente. Vamos ahí, me van siguiendo, me van siguiendo. Yo a partir de ahí lo que apostaría sería porque España tuviera más peso industrial. Cuando digo más peso industrial, ¿qué quiero decir? Que si miran, España tiene un peso industrial del 17%, mientras que Irlanda, Corea del Sur, India, Italia, Francia es distinto, Reino Unido, Alemania, Japón, China y Estados Unidos, que tiene una presencia por todo el mundo. Por tanto, necesitamos a la fuerza lo que sería más peso industrial. Pero peso industrial no es hablar de chimeneas contaminantes con unos humos insoportables, sino hablar de la nueva industria, que es la industria del siglo XXI, en donde las cosas han cambiado de una manera rotunda. Esta es la lacra del paro. Hay una cuestión que yo quiero destacar, y es que como ya estamos tan acostumbrados a hablar del paro, ya no le damos ninguna importancia. Pero yo quiero que ustedes sepan que, visto desde fuera, la situación de España con la tasa de paro que tiene es auténticamente una mancha que es insoportable. Esta mancha me dice que esta es una fotografía lamentablemente aún extendida en algunas oficinas de paro, y me dice que datos de Eurostat correspondientes al pasado 30 de septiembre en relación con lo que fue el mes de agosto, España está en la segunda posición de mayor tasa de paro, por detrás de Grecia, con el 23,4 Grecia, 19,5 España. Vean que el siguiente país es Croacia, vean que luego viene Chipre, vean que viene Italia, pero vean que en la zona euro la tasa de paro es del 10,1%. Por tanto, España prácticamente dobla la tasa de paro de la zona euro. Si ustedes ven en la columna azul, verán que la tasa de paro en la Unión Europea es del 8,6%. Y si nosotros miramos a la República Checa, que está ahí a la izquierda, en la República Checa hay una tasa de paro del 3,9%, en Alemania del 4,2%, en Malta del 4,8%, en Reino Unido con Brexit del 4,8%, en Hungría del 5,1%. Mi pregunta es muy sencilla: ¿qué hacen allí y qué hacemos aquí? Por lo tanto, quiero decir que lo que hay que hacer es algo tan sencillo como yo he hecho, que es ir a estos países, preguntar, ver, contrastar, analizar, y esto intentar explicarlo aquí. Pero como los de aquí son personas que, digamos, que son como autistas, ¿no? Es decir, no quieren saber nada y tal, cuando dices esto y tal, te envían a Montoro por delante para que en definitiva acabe contigo, ¿eh? Es decir, ese es el diálogo que hay. Antes con Franco era distinto, porque coño, con Franco al menos tenías ahí los caballos, los grises y tal, pero ahora estos te envían a Montoro. Bien, dicho esto, para que ustedes estén tranquilos dentro de lo que sería este tema del paro, acá está país por país. Yo sé que se ve muy pequeñito, pero lo tenía que poner para que ustedes se hagan una composición del lugar. Pueden ver que el número de parados en la zona euro, primera fila, en el mes de agosto era de 16 millones. Pueden ver que el número de parados en España, remarcado en rojo, era de 4.442.000. Pueden comprobar cómo el 25% de todos los parados de la zona euro son españoles. Pueden comprobar en la segunda fila que el número de parados de toda Europa era 20.973.000, y pueden comprobar que los 4.442.000 aportan el 20% de los parados de toda Europa. Con lo cual, quiere decir, estos son datos que son de Eurostat, por tanto. Y me dicen a mí a veces: hombre, pero claro, hay que entenderlo, la situación de España y tal, de esto ya, cómo nos dejó Zapatero y tal. Bueno, chicos, esto de Zapatero ya es que yo te voy a hablar de cómo me dejó Franco, coño, y cómo me dejó a mí el general Primo de Rivera, coño. Oye, tú acaba ya. Quiere decir que esto es como ahora que se digan esto de las memorias históricas y todo eso. ¿Cómo puede ir un país hacia adelante si ahora se dedican a hacer exposiciones de memorias históricas, a reivindicar cosas de la guerra civil? Por el amor de Dios, hombre, esto seamos serios, coño, miremos
hacia adelante. Pero fíjense en un detalle. Yo creo que todos ustedes deben conocer los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica que van desde Florida a California y desde lo que serían las tierras bajas de Texas hasta las rocosas arriba y encima luego Alaska y luego Hawái. ¿Cuántos habitantes tienen los Estados Unidos de América? 320 millones de habitantes. ¿Cuántos parados tenía en el mes de agosto Estados Unidos? 7.865.000. ¿Cuántos habitantes tiene esta España que va desde las tierras de Ayamonte y las playas de Ayamonte y de Sanlúcar de Barrameda hasta lo que sería Finisterre, pasando desde las Canarias hasta las Baleares? 4.442.000 parados para 45 millones de habitantes. Por tanto, como me decía a mí un alto cargo de Madrid, tampoco hay tanta diferencia entre Estados Unidos y España. Dije, no hay tanta diferencia, coño, no, pero la verdad sea dicha. Lo digo más que nada para que, con todo el respeto, ¿verdad?, que nos sensibilicemos un poquitín sobre lo que hay. Pero no se trata solo de ver que hay una tasa de paro muy elevada, sino que se trata también de entender lo que pasa. El paro es muy elevado, ¿por qué? ¿Por qué no trabaja más gente? Porque el modelo económico productivo no da para más. Es decir, ya está. Cuando llevamos ya varios años con 5 millones de parados, parado arriba, parado abajo, es que ya no da para más. ¿Qué pasa con los costes laborales? Que son altos, y como son altos, la contratación laboral se frena. Si yo ficho a un tío que va a tener un sueldo de 1.000 euros y resulta que tengo que pagarle una seguridad social y no sé qué y no sé cuántos, coño, pues entonces me desanima. Tercer punto, vuelve ladrillo, vuelve. ¿Por qué? Porque estos 4,5 millones de parados, un gran número, es gente que no está cualificada, que no está preparada y que eran del sector de la construcción. Por tanto, la única manera que tenemos ahora es de meterlos en el sector de la construcción. Pero un momento, vamos a apresurarnos, porque cuando los metamos en el sector de la construcción nos vamos a encontrar con un problema, que ya no se van a construir los edificios tocho sobre tocho, sino que se construirán las partes de los edificios en una fábrica que se llevarán y se instalarán. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que el obrero tendrá que ser un obrero muy cualificado. Sigo ahí, la renta baja, tenemos una renta baja, unos salarios bajos. ¿Por qué tenemos salarios bajos? Porque el modelo no da para más. Si aquí nosotros, en vez de tener el móvil este de Extremadura, tuviéramos Apple auténtico, ¿qué pasaría? Que claro, nuestros sueldos de Apple auténtico en Apple están en $80.000 al año, pero en el móvil este de Extremadura, el pintado, que no sé qué y tal, ¿qué pasaría? Pues claro, lo igual que en otras compañías, ¿no?, que también les estallan. Muy bien, hemos de cambiar las tendencias, tenemos baja formación y luego también, sobre todo, un tema de movilidad. Por tanto, aquí hay una cuestión, hemos de crear nuevas empresas para tener una nueva economía. Y la pregunta es, ¿somos capaces nosotros de crearlo? Si no, que vengan de fuera y sobre todo evitar lo que sería esta miopía cortoplacista que nos impide ver el largo plazo. España como hábitat empresarial, ¿es el dorado? ¿Es un país maravilloso España? Yo creo que es un país maravilloso, salvo un pequeño problema, la clase política. ¿Por qué? Porque, hombre, claro, en un país que el día 30 de septiembre tienes un impuesto sobre sociedades, sabes que vas a acabar el año pagando tanto y el día 1 de octubre por un BOE Express te lo cambian y vas a pagar 8.000 millones de euros más en lo que queda de año. Esto es un atraco a mano armada que nadie ha dicho nada. Yo esperaba que los empresarios dijeran alguna cosa, pero que lo han encajado. Y luego también hay una cuestión, ¿cómo competir? Tenemos un problema de costes bajos y los costes bajos nos lleva al low cost, y el low cost es la miseria de la economía, y hay que entenderlo de esta forma, porque para vender algo muy barato, todos los factores que intervienen en el proceso productivo han de ser muy baratos y la mano de obra ha de ser muy barata, y todo esto al final que entraña riesgos. En cambio, cuando tú tienes altos precios, quiere decir que tienes una buena remuneración y todo el mundo se siente satisfecho. En definitiva, hablando de ese gran problema, de los 23.104.000 que eran población activa en el año 2010, nos encontramos ahora con 22.875.000 personas. Se está abandonando el barco de España porque no se ven posibilidades. Miren, a mí, que el barco de España, con todo el respeto y el cariño, lo abandonen aquellos inmigrantes que vinieron, que aquí se nacionalizaron, que aquí trabajaron y que vuelven a sus lugares de origen, pues bueno, lo entiendo perfectamente. El problema es cuando mi hijo se va a Estados Unidos. Este es el problema. Y el otro, y el otro, y el otro. Y no tan solo este es el problema, sino que entre ellos ya alquilan casas porque así viven 6 o 7 juntos y tal. Pero el problema es cuando ellos vuelven aquí
y se dan cuenta de que sigue Mariano y de que sigue lo mismo y de que siguen sin formar gobierno, que se fueron hace un año, que vuelven ahora y que todo está exactamente igual. Y dicen, hostia, pero ¿dónde va este país? ¿Dónde va este país? Y entonces, evidentemente, como les han hecho una tentativa allí para que se queden en Estados Unidos y tal, dice, oye tú, pero si esto es Hollywood, si yo lo que voy a hacer que es, yo voy aquí a estar trabajando y tal, vivo en un piso de coña y encima tengo Malibú delante, tú, me voy cada tarde a Malibú, con lo cual, ¿qué quiere decir? Aquello es América. Aquí tenemos todo esto y no lo sabemos explotar por culpa de esta clase política. Bien, esto es un poco, digamos, la evolución del paro, con un paro que además es muy curioso porque si yo tomo los datos de la EPA, la próxima semana tendremos la EPA del tercer trimestre, vean que las zonas donde hay menos paro al acabar el segundo trimestre de 2016 era en blanco a la derecha las Islas Baleares. Este es el efecto de que mi mujer sea menorquina. Luego, arriba, como pueden ver, tenemos a Navarra y al País Vasco. Pero claro, las Islas Baleares, ¿qué tienen? La gran industria hotelera de España. Por tanto, quiere decir, se ponen, y además, ¿qué han hecho los hoteleros de allí? Han ido al mundo. Empecemos por Meliá, la familia Escarré, por ejemplo, para tenerlo como referencia. Pero arriba, en la Comunidad de Navarra y en Euskadi, en País Vasco, ¿qué pasa? Que allí es donde hay mucha industria, donde el peso de la industria es determinante, donde más del 30% de su economía se basa en industria. Y además, ¿qué ocurre? Ahora no lo sé en Navarra, pero ¿qué ocurre? Que tienen unos gobiernos, tanto en Euskadi como en Navarra, que los responsables vienen del mundo de la empresa, como Hillary Clinton, que igual al final tiene de vicepresidente a Tim Cook, que es el CEO de Apple. ¿Qué quiero decir? Que coño, que es otra manera de entender las cosas, que es una manera fácil de agilizar. Por tanto, este sería un poco el modelo en el que nos tendríamos que mirar para procurar mejorar. Hay una cuestión, la economía española se recupera. Miren, este primer gráfico que pueden ver es el empleo equivalente a tiempo completo. Lo digo porque hay mucha jornada partida, media jornada, horas y tal. Y esto sería los miles de puestos de trabajo en concepto de empleo equivalente a tiempo completo que tenemos desde 2004 a 2015. Solo les pido que ustedes vean en 2011 cuántos había que estaban trabajando, 17.647.000, y vean que ahora hay 16.852.000. Por tanto, no hemos recuperado lo que era el empleo. Y luego, para ratificarlo, tenemos también el tema de las horas. Vean que en cuanto a horas hemos bajado en el año 2015, horas trabajadas son 31.273 millones de horas, cuando en el año 2011 eran 32.788 millones de horas. Bien, esto es una, digamos, una primera composición de lugar para luego entrar en lo que les afecta a ustedes. Bravo, aquí simpáticos, son simpáticos, no de miedo, coño, simpáticos. Yo creo que esto es que Leo Messi ha venido a ver alguna promoción, lo digo porque, bueno, aquí hay una cuestión que también ustedes y para el sector inmobiliario creo que han de conocer y sobre todo se han de plantear. Es el retroceso de las clases medias en España. El retroceso de la clase media en España, lo intento resumir en este cuadro, es una síntesis de salarios medios. Vean que España está arriba con 26.259 euros. Esto es lo que tenemos de salario medio en España. Vean Alemania, vean Reino Unido, vean Francia, vean Italia, vean Portugal, vean Estados Unidos, vean Japón, vean Austria, vean Australia, vean Bélgica. Por tanto, lo que yo quiero que vean es que nuestro entorno tiene un salario medio mucho más elevado que el nuestro, con lo cual nosotros no podemos acceder a lo que serían situaciones que ellos sí pueden acceder. Se hablaba, Gonzalo Bernardo se hablaba del alquiler, de lo que se paga por alquiler por metro cuadrado en determinadas ciudades, pero claro, es que el nivel de renta no es el mismo allí que aquí. Por tanto, quiero decir, la posibilidad de que aquí se pague más de alquiler también viene condicionada por los precios que la gente está en condiciones